Muchas gracias, presidente. Este es el nuevo primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales recaído en el proyecto de ley que dicta normas sobre protección de personas defensoras de la naturaleza y los derechos humanos medioambientales, boletín número 16886-12. Honorable Cámara, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales viene a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto que dicta normas sobre protección de personas defensoras de la naturaleza y los derechos humanos medioambientales, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del inciso cuarto del artículo 112 del reglamento de la Corporación, iniciado en moción de las diputadas y diputados Alejandro Bernales, Viviana Delgado, Luis Maya, Vlado Mirosevic, Sebastián Videla. La idea matriz o fundamental del proyecto es consagrar un marco normativo de protección para las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales y de la naturaleza, que permita hacer operativo el Acuerdo de Escazú en el país mediante la consolidación de la protección de dichas personas. Fundamentos del proyecto. Esta iniciativa legal señala en su exposición de motivos que, por un lado, la Carta Fundamental asegura a todas las personas el derecho y la garantía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, por otro, ello se ve respaldado por los convenios internacionales aprobados y ratificados por Chile a lo largo del tiempo. A su vez, en el plano legal se destaca la ley referida a las bases del medio ambiente en la que se efectúa una serie de definiciones, principios e instrumentos para una adecuada protección medioambiental. En ese sentido, se agrega que la literatura especializada reciente tiene un diagnóstico compartido de que la vinculación entre derechos humanos y asuntos medioambientales que caracteriza el Acuerdo de Escazú del 4 de marzo del 2018, ratificado por Chile en 2022, tiene el potencial de afectar positivamente y reforzar el acceso a información y el cumplimiento de la justicia en esta materia, y mejorar la participación pública concreta en la toma de decisiones junto a la conservación de la biodiversidad desde su colaboración regional. Se agrega que dicho acuerdo establece definiciones y principios en favor de la protección del medio ambiente y de sus defensores con enfoque de derechos humanos, pero con una destacada orientación hacia la implementación legal vinculante en los países firmantes. Una de las innovaciones significativas y positivas en la legislación internacional del Acuerdo de Escazú es el establecimiento en su artículo 2 de una definición de personas o grupos en situación vulnerable para el acceso a la justicia, la información y la participación pública en materia ambiental. Esto, en conformidad con el principio pro persona, otorga la posibilidad de que las Cortes Constitucionales nacionales asuman un rol de legislador positivo. En suma, es el primer instrumento legalmente vinculante que contiene principios dirigidos a la protección de los defensores de derechos humanos ambientales. Lo anterior implica un imperativo de que se elaboren leyes que aseguren su implementación concreta dentro de Chile. El aseguramiento de una debida implementación de las directrices del Acuerdo de Escazú se vuelve aún más urgente en un contexto de riesgo creciente para las personas defensoras de derechos humanos ambientales, pues la literatura especializada y los datos han constatado que la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos se convirtió en una actividad de alto riesgo en el mundo entero y en Latinoamérica. En una década, 1.733 defensores del medio ambiente y de la tierra han sido asesinados, de los cuales el 68% corresponde a casos de América Latina. En Chile, según se señala en los fundamentos de la moción, se ha encontrado muertos a varios activistas medioambientales en circunstancias no plenamente esclarecidas. Además, se han reportado diversos casos de amenazas, amedrentamientos y desapariciones, como es el caso de la señora Julia Chuñil. Considerando ese panorama regional y local, en conformidad con el Acuerdo de Escazú, es importante que los estados tengan la capacidad de
Por un lado, brindar protección inmediata y temporal a defensores ambientales cuando reporten una amenaza, y por otro lado, que diseñen modelos o programas de protección colectiva. Agregado a lo anterior, se contempla un informe especial sobre el calentamiento global de 1.5 grados, basado en la evaluación de aproximadamente 6.000 publicaciones científicas. Confirmado en 2019 que el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero ya está afectando a las personas, a los ecosistemas y a los medios de vida a lo largo del planeta. Existe consenso científico sobre el cambio climático. Aun cuando el mundo todavía tiene chances de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, umbral que de cruzarse producirá la pérdida irreversible de los ecosistemas más frágiles y se afectaría la salud y el diario vivir de personas y sociedades en situación vulnerable. Entre sus consecuencias se produciría el aumento de la temperatura media en la mayoría de las regiones terrestres y oceánicas, episodios de calor extremo en la mayoría de los sectores habitados, precipitaciones intensas en algunas regiones, en contraste con la probabilidad de sequía y déficit de precipitación en otras. 1 millón de especies se encuentran en peligro de extinción si no se actúa a tiempo para revertir dichos desastres. Se señala que frente al panorama mundial desolador para la humanidad y el planeta, Chile tiene una gran oportunidad para contribuir y desarrollarse. Según el ranking de ClimateScope, nuestro país ocupa el primer puesto de los mercados más atractivos a nivel mundial para la inversión en energías renovables. El hidrógeno verde, la energía eólica y la energía solar constituyen hoy una ventana de oportunidad excelente para que 2/3 de la energía del sistema eléctrico nacional sea sustentada con energía limpia. Según se estima, Chile podría llegar a producir 70 veces más electricidad de la que consume actualmente con energías renovables no convencionales. Por ello, podríamos tener electricidad de sobra para exportar y proveer al mundo de energía limpia. Para que ese potencial se desarrolle, el país necesita de una institucionalidad fuerte para impulsar su posición estratégica mundial para el desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos ambientales. En ese sentido, este proyecto contribuye a preparar nuestro marco normativo para dicho desafío. En conclusión, se indica en la moción que los compromisos internacionales suscritos por Chile, especialmente el Acuerdo de Escazú, hacen necesario dotar dentro de la legislación nacional de protección a las personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental. Ante el panorama mundial, esta iniciativa legal es beneficiosa para dar a la ciudadanía las herramientas mínimas que permitan su resguardo y desarrollo. Debe existir una institucionalidad robusta que proteja a las personas. Exposición de autoridades y entidades. El diputado Luis Maya, que les habla como autor de esta moción, el subsecretario de Medio Ambiente, señor Maximiliano Proaño, la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Daniela Quintanilla, en representación de la organización Escazú Ahora, el señor Sebastián Benfeld, el ex concejal de Teno, señor Matías Rojas, el jefe nacional de delitos contra el medio ambiente y patrimonio cultural, prefecto señor Marcelo Rebolledo Camilo, en representación de la ONG FIMA, la señora Carolina Palma y el señor Ezio Costa, y los abogados representantes defensores ambientales de la comuna de Limache, señores Juan Alberto Molina y Miguel Fredes. Contenido del proyecto. El proyecto de ley consta de 12 artículos permanentes y un artículo transitorio. Los primeros 10 artículos permanentes se dividen en 4 capítulos destinados a tratar las disposiciones generales, los derechos de los defensores del medio ambiente. Silencio, por favor. Gracias. Los defensores del Estado y las acciones penales que corresponden ante la vulneración de los derechos de los defensores de medio ambiente. El artículo transitorio regula el plazo que debe dictarse el reglamento contemplado en el inciso segundo del artículo 5. Votación general del proyecto. La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción y luego de recibir las explicaciones de los representantes de las autoridades e instituciones que intervinieron y están relacionadas con el tema, que permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias y la incidencia real que tienen las normas propuestas en proyecto de ley,
procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la mayoría absoluta de los miembros presentes. 7 votos a favor y 4 en contra. Votaron a favor las diputadas y diputados Araya, González, Manucheri, Melo, Musante, Zagardía y Santibáñez. Votaron en contra los diputados Cornejo, Concha, Martínez y Mesa. Antecedentes. La moción que da origen a este proyecto de ley se presentó con fecha 29 de mayo del 2024, dándose cuenta en la sesión 35A 372 de fecha 31 de mayo. En dicha oportunidad se dispuso que el proyecto fuera remitido a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y estudio, la que evacuó su primer informe con fecha 9 de abril del 2025. Dicho informe fue discutido por la Sala de la Cámara de Diputados con fecha 21 de abril del 2025, ocasión en que se acordó remitirlo nuevamente a la Comisión en virtud de lo establecido en el numeral 2 del inciso cuarto del artículo 112 del Reglamento de la Corporación. Esto es, para que se emita un nuevo informe. Con posterioridad, con fecha 13 de junio de 2025, Su Excelencia el Presidente de la República presentó indicaciones para que fueran consideradas por la Comisión en su nuevo primer informe, las que fueron votadas como un todo por la Comisión en una sola votación, resultando rechazadas por mayoría, según se consigna en el informe acápite destinado a la discusión particular. Por último, la Comisión acordó también por unanimidad poner en votación el texto del proyecto de ley propuesto en el primer informe, resultando aprobado y entendiéndose reproducida la discusión particular habida en este momento. Por Julia Chuñil, por Macarena Valdés, es cuanto puedo informar. Muchas gracias.